antes de que alguien se enfade, antes de que alguien empiece a tirar tomates, déjenme explicarles una cosa. Yo he sido toda mi vida protestante por 40 años y yo me he licenciado en teología, he sido maestro, profesor también de teología, etcétera. El caso es que después de muchos estudios, después de muchas cuestiones, hoy tengo 55 y 15 años de conversión en el judaísmo mesiánico, pues he llegado a esta conclusión porque la Biblia nunca se tuvo que haber escrito. No es una pregunta, es una afirmación. Quiero mostrarles, por ejemplo, aquí tengo una Biblia. Está muy bien porque es una Biblia que recoge los conceptos que contiene esta otra, que sería la Biblia Reina Valera. Esta es la famosa Reina Valera del... Bueno, por aquí lo pone, del 60. La pobrecita la tengo ya. Por aquí anda. Bueno, más o menos. La Biblia Reina Valera del 60. Y esta otra, pues lo recoge desde un punto de vista más cultural hebreo. Por supuesto, yo siempre hemos estado estudiando esta otra Biblia, que es muy conocida por algunos judíos mesiánicos. Les enseño esto para que ustedes vean que la Biblia en sí es algo que conozco. Este sería otro de los libros que estudiamos bastante con la cuestión de la Biblia. Está muy bien porque está el texto bíblico aquí arriba, traducido, y luego está explicado, comentado por Rashi. Digamos, él es un rabino de la antigüedad, medieval, y este es otro, que es una colección que tengo aquí detrás. Igual, tenemos el texto hebreo a la izquierda y el texto traducido al castellano y algunos comentarios aquí al pie. Y esta es otra que tampoco puede faltar, que es la Torá de Emet, Torá de verdad. Esta. Y bueno, esta está muy bien porque tiene también el texto hebreo, la traducción, y tiene la explicación en la parte de abajo y otras explicaciones de otros rabinos. Está muy bien, porque se hace una interpretación muy ampliada. Y por supuesto, también tengo Biblias como la Biblia de las Américas, que es una versión ya no tiene nada que ver con la cultura hebrea, pero es una versión bastante buena. Tengo esta también, la Biblia española, esta es católica. Es una buena traducción, ¿sí? Que está bastante bien, no, por supuesto, no tiene nada que ver con las versiones hebreas. La famosa Biblia MacArthur. Esta Biblia está traducida al castellano y tiene sus comentarios al pie. Solo tiene texto castellano, tiene los comentarios al pie. A veces son comentarios, fíjense ustedes qué comentarios. El texto bíblico está arriba y el comentario ocupa todo esto de aquí abajo. Es una Biblia milenarista también, un poco, entrando en la cuestión de la interpretación de la profecía y cosas así, ¿no? Esta Biblia es muy buena. Biblia de Estudio Arqueológica, de la Nueva Versión Internacional, porque esta Biblia, aparte de que es muy bonita, está muy bien hecha, tiene, por ejemplo, tiene explicaciones históricas y culturales, como ven aquí, del contexto histórico, cultural de la época, de tiempos bíblicos. Bueno, a ver, antes de que se me caiga la pizarra encima, quiero enseñarles unas más y con estas terminamos. Vale, esta y esta y ya está. Esta sería la Pesita Aramea. Es una Biblia que también recomiendo, muy directa del texto arameo, que digamos sería como independiente al texto griego. La famosa Nácar Colunga, de la BAC. Esta es otra Biblia católica. Y otra Biblia católica que sería la Biblia de Jerusalén. Bueno, son Biblias que
que tenemos, que yo les he mostrado, que para el estudio de un texto bíblico histórico muy antiguo, que realmente nos está dando una enseñanza espiritual, de elevación para nuestra sociedad, ética, moral, etcétera, pues conviene revisar distintas versiones. Yo aquí tengo unas cuantas, pero tengo muchas en lo que es digitalmente. Esto es soporte físico, pero digitalmente tengo un programa que se llama Logos 8, que yo se lo recomiendo a todos ustedes. Tiene un motor de búsqueda muy rápido, una concordancia y un diccionario de palabras, conceptos y raíces hebreas y griegas muy rápido, y es fácil encontrar ahí los conceptos, lo que queremos encontrar, cómo está traducido el texto, etcétera. Bien, la Biblia es un libro que se escribió alrededor de unos 1600 años aproximadamente. Es un compendio de distintos libros de históricos que en ese periodo de tiempo pues estuvo recopilándose. Pero sobre todo es una cultura semítica, hebrea y oriental. No tiene nada que ver la Biblia con la cultura occidental del siglo XXI. No tiene nada que ver. Hay muchos modismos, muchos giros idiomáticos, muchos simbolismos que en ese sentido conviene analizar, estudiar con cuidado cuando nos acercamos al texto bíblico. La Biblia, digamos, está dividida en dos grandes grupos, que es lo que se llama en el mundo protestante y católico como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaría compuesto de unos 39 libros y el Nuevo de unos 27. Esto sin contar los que llamaríamos los libros apócrifos o deuterocanónicos, que serían, por ejemplo, Tobías, Judith, Baruch, etc. Digamos que la compilación de la Biblia en tiempos de Jesús de Nazaret, de Yeshua mi Nazrat, no estaba ya hecha, no existía una Biblia como tal. Los profetas, Jeremías, Ezequiel, etcétera, no conocieron una Biblia, nunca la tuvieron. Lo que sí que tuvieron, pues sería, a ver si la tengo por aquí a mano, sí, sería, a ver, tenemos aquí, una Torá, serían los 5 libros, sería una Torá. Pero no así, no en forma de libro gordo, sino solamente lo que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ese sería los primeros 5 libros que habrían conocido los profetas y que los reyes tendrían la orden de copiar y copiar y copiar para las siguientes generaciones. Muy bien, el Concilio de Roma, allá por el 382, con el Papa Dámaso I, que este Papa es paradójico, porque fue, digamos, el alentador a Jerónimo de Estridón, que escribió la primera Biblia en latín, la Vulgata, y le dijo, en Isaías 14:12, ahí tienes que poner Lucifer, no pongas el lucero del alba, o Jalel, como diríamos en hebreo, no pongas el lucero, no pongas luz de la mañana, pon Lucifer. Ya, pero es que entonces estamos creando un personaje, pero esa es la idea, ¿no? Ahí el Papa Dámaso es primero, que fue, digamos, un recopilador de libros de la Biblia, desde ahí se empezó todo también, promovió la identidad de un personaje ficticio que nunca existió y fabricó a Lucifer. Bueno, este sería para cuestión de otro tema, pero la verdad que este hombre, cuando estuvo este Papa, allá por el 382, él estuvo en ese conflicto entre la Iglesia de Oriente y de Occidente con el arrianismo y todos aquellos problemas que habían sobre la esencia de Jesús de Nazaret, si era Dios o no era Dios, la Trinidad, un poco este tema, ¿no? Bueno, aquí tengo, en la pizarra, tengo como si fuera la nevera de casa. Vamos a imaginar que los padres se van fuera de casa y dejan a una canguro al cuidado de dos niñitos, al cuidado de Pablito y al cuidado de Ana. Y a Pablito le dice, aquí, le dice en la nevera, le dice, come todo, recoge tu cuarto, no pegues a tu hermanita y haz los deberes. Bueno, pues Pablito con sus 10 años tiene que hacer lo que pone la lista, lo que papá y mamá le han dejado aquí, y lo tiene pegadito en la nevera. Y a Ana, su hermanita, le dice,
No grites a tu hermano, haz los deberes, baña al perrito y no comas chuches antes de dormir. Las chuches, digamos, en España lo que llamaríamos dulces, golosinas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los niños tienen que tener los deberes pegados en la nevera? Porque si tú se lo dices hablando a niños pequeños, niños que aún no tienen esa conciencia, esa madurez suficiente desarrollada, pues se van a olvidar. Necesitan tenerlo escrito de alguna manera. Pues el ser humano es algo parecido con la Biblia. El ser humano en un origen nunca tuvo necesidad de tener nada escrito, porque ya tuvo unos ayudantes que les estaban diciendo cómo eran las cosas, cómo era la vida, cómo era todo, la esencia de la humanidad y de la creación que les rodeaba. El escenario, ya conocían todo eso. La ética y la moral a lo largo de la historia en los pueblos de la tierra no se desarrolla con la Biblia, no nace a partir de la Biblia. La humanidad nace con ética y moral. Todos podemos recordar el famoso Código de Hammurabi, escrito allá por el 1750, antes de la Era Común, es mucho tiempo, es prácticamente el origen de la escritura. Pero en esos códigos de ética, de moral, que estaban desarrollándose en todas las culturas, en todo el mundo, pues tenemos el código también de Ur-Nammu, que es sumerio, las leyes de Emnuna, de Sumeria también, el código Listar, las leyes de Manu, que en sánscrito, de la India, los códigos Tang o Ming de China. Estamos hablando del código también glífico Olmeca por el 1400, antes de la Era Común, en México. Bueno, lo que se llamaría México actualmente. Los códigos esquimales, con 4000 años de antigüedad por Canadá y Groenlandia. También teníamos los códigos de Japón, con 13000 años de antigüedad. Leyes éticas, morales, que ya existían antes de que existiera el texto bíblico, que se está calculando según algunas teorías documentalistas de las familias semíticas que recogen todos los manuscritos antiguos. El primer código bíblico de leyes, que estaríamos hablando del Génesis, por supuesto que sí, estaríamos en alrededor del 700-800 durante esa división del reino entre la parte del norte y la parte del sur de Israel. O sea, los originales de la Biblia realmente no existen, han desaparecido. Entonces, digamos que nos estamos basando en historias de otros pueblos, de otras culturas, que sí que tenemos sus escritos registrados en tablillas de arcilla y en otros manuscritos y en otros materiales mucho más antiguos que el de la Biblia. Entonces, la humanidad no tiene esos 6000 años. Eso es un poco algo ilógico que se hace contando, digamos, la edad de los patriarcas, las generaciones que aparecen en la Biblia, en la Torá, y se va hacia atrás en el tiempo. Las generaciones muchas veces están incompletas, los números muchas veces son simbólicos, y mucho más cuando estamos hablando del hebreo, que contiene las letras, también son números. Entonces, no podemos calcular la edad de la humanidad así. Es más, no se sabe la edad de la humanidad. No podemos hablar que hoy estamos en 2021. Eso es, digamos, algo quimérico. No sabemos la edad de la Tierra en la que estamos hoy en día. Eso se ha establecido pues a raíz de algo antiguo, muy antiguo, para simplemente controlar el tiempo y a los pueblos, a las gentes. Pero la edad de la Tierra, la edad de la humanidad, no se sabe. Y el que diga lo contrario, pues simplemente miente. Es muy difícil conocer eso. Les voy a leer un salmo. Y quiero que ustedes me digan si el salmo que les voy a leer, si está en la Biblia o no está en la Biblia. Dice así. Este salmo dice lo siguiente. Todos los rebaños pacen en sus pastos, los árboles y las hierbas florecen, los pájaros echan a volar de sus nidos, sus alas saludan, y lo dejo ahí, todo rebaño brinca sobre sus patas, todo lo que vuela y se posa, vive cuando amaneces para ellos. Efectivamente, esto es prácticamente literal al Salmo 104. El Salmo 104 es una composición
más o menos realizada allá por el año 900 al 500 antes de la era común. Esto es lo que nos van a decir los teólogos, los grandes exégetas de la Biblia que calculan las cronologías. Bueno, lo que les acabo de leer en sí les he hecho una pequeña trampa. Es, digamos, es un poema de Akenatón, de Amenhotep IV o Amenofis IV. Amenhotep IV, Amenofis IV, que fue, digamos, el 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto. Pero se parece al Salmo 104 de la Biblia. Lo que pasa que Amenofis IV, su datación está en el 1353, 1336, unos 400 años antes del autor del Salmo 104. Bueno, todos podemos recordar también la historia de Noé y el diluvio, ¿no? Que según las dataciones, como hemos estado diciendo antes, pues estaríamos hablando de recogida gráficamente, porque nos iríamos al Génesis, casi al principio de la humanidad, pero no es así. El primer testimonio gráfico escrito que tenemos del diluvio de Noé, de Noah, del Mabul, sería 722-586, antes de la era común. Lo que pasa que en Mesopotamia tenemos una historia, una leyenda mucho más antigua de Unapistim. En Sumeria tenemos al mismo personaje con el mismo diluvio llamado Ziusudra. Y en Acadia tenemos al mismo personaje en lo que sería la epopeya de Gilgamesh llamado Atrahasis. Y la datación está en el 2500 antes de la era común. Es decir, 2000 años antes del diluvio de la Biblia. Para que ustedes vean la comparación. En el Génesis se describe cómo la humanidad se había vuelto mala, digamos así, indignos ante el Creador. Y en el poema de Gilgamesh eran demasiado numerosos y ruidosos. En los dos relatos se decide enviar una inundación a gran escala. Y en los dos relatos se habla de un hombre sabio y recto. Uno sería Unapistim y otro sería Noah. Los dos dioses ordenan a sus héroes, a sus hombres justos, que construyan un arca de madera gigante. Tendrían que ser cerradas a la fuerza. A pesar de que veas mucha gente que viene hacia ti, tienes que cerrar el arca cuando Dios te diga que la cierres. Tendrían compartimentos internos, tenían una única puerta y al menos una ventana, y dentro de esa arca habrían las personas justas conviviendo con los animales. Vendría una gran lluvia y las dos arcas al final acabarían en un cercano monte, reposando allí. También se enviarían pájaros. En los dos relatos estoy hablando, uno con 2000 años de antigüedad, que es el de Sumeria, de Mesopotamia, y otro más actual, que es el de Noé. Para que comprobasen con estas aves si había tierra seca o no había. Los dos primeros pájaros vuelven al arca, el tercero no regresa. En los dos relatos igual. Los dos relatos, los dioses huelen a el sacrificio que hace su héroe después, en un altar. En fin, digamos que son textos muy parecidos, pero que nos hacen sospechar que efectivamente la humanidad no tenía una Biblia y estaba de alguna manera conociendo esa ética, esa moral que ya existía dentro del ser humano. Luego intentaremos ver un poquito más de esto, ¿no? Pero lo cierto es que Abraham, en Génesis 26:5, se nos dice literalmente que va a ser llamado Abraham Bekoli, Vaismor, Mismarti, Mitzotai, Jukotai, Veterotai.
que vendría a significar por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí, cuando está diciendo, por ejemplo, Vetoratai, está diciendo que guardó la Torah. Guardó la Torah. Abraham guardó la Torah. Pero ¿cómo es posible esto si no existía ningún libro escrito? Pues porque Abraham guardaba esa Torah en el corazón, en su parte interna. Aparece después, ya más adelante, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que los encontramos en Shemot 20, del 2 al 17, y que realmente no son 10, serían 613, entre ellos estarían divididos en 248 positivos y 365 negativos. Digamos que mandamientos en sí son, en hebreo serían Aseret Adibrot, que serían como los 10 decires, o los 10 enunciados, que se extenderían más. Entonces, en ese sentido, se dan esos mandamientos en un momento muy específico de nuestro pueblo de Israel, y ese durante la rebeldía del Sinaí. Recuerden ustedes la historia, Israel está, el pueblo de Israel está en Egipto y es liberado de la esclavitud, y una vez en el desierto maldicen esa salida, reniegan de su creador y quieren volver otra vez a Egipto. Y eso en sí es como insultar a su creador. Entonces el creador les dice, sí, pues ahora como los niños de la nevera, que de los imanes en la nevera, os tengo que tratar así. En vez de obedecerme con una ley puesta en el corazón y hacerlo por amor, lo vais a tener que hacer así, todo escrito en tablas de piedra. Y esa es la cuestión. A partir de aquí es cuando podemos hablar en sí de que aparece una Biblia que se va a ordenar a escribir en tablas de piedra y luego en papel, por supuesto, para ese tiempo, para ese pueblo concreto. Luego ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Con la cuestión de la Biblia. Bueno, tenemos que a partir de ahí, en Éxodo 32, Números 5, Deuteronomio 17, Jeremías 30, Habacuc 2.2, se dice que se manda a hacer un libro, se manda a escribir las leyes, se mandan a escribir estas leyes de aquí, a ver, aquí a quitar, se mandan a escribirlas en un libro, para memoria, para que no se olviden, para que recuerden. Nunca se tuvo que haber llegado a ese extremo, pero en cambio sucedió. Yeshua, Jesús de Nazaret, nunca mandó escribir nada en un libro de lo que él hacía o decía. No. Lo que sí tenemos en el Evangelio de Juan 21-25 es que él dice, ¿no? Bueno, dice el copista, está escribiendo y dice, hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En cierta manera, no podemos decir que se escribieron. Lo único que sucedió por el contexto, que yo les ubico rápidamente, es que los judíos que seguían a Yeshua no necesitaban nada escrito, ya tenían las advertencias, oye, cuando veáis esto con soldados romanos, escapar de aquí y ya está, y ir hablando de lo que ha sucedido. Es que venían gentiles que no eran judíos, que les gustaba el movimiento del nazareno, y entonces no entendían el hebreo, no entendían, querían su contexto griego, romano, y se copiaban las palabras de ellos. Entonces quedaban en una casa y el judío nazareno decía lo que pasaba y había un copista allí que empezaba a arreglar todo eso, porque de alguna manera los griegos y los romanos les gustaba dejar todo bien escrito, constancia, en papel y en piedra y en madera. De ahí todo el testimonio que tenemos hoy en día en la arqueología. Bien, voy a entrar un poco en la cuestión que tenemos aquí arriba de los Mishpatim y los Pesaim. Esto es importante para que podamos entender que realmente la Biblia y el mensaje central de la Biblia, que es en torno a ese redentor mártir, no es un sacrificio humano, es un mártir. Yeshua, Jesús de Nazaret, es un mártir en la cruz.
Hay dos palabras claves únicas en la Biblia que se centran en todo eso, que son el mispat y el pesa, o los mispatín y pesaín en plural. Entonces, ¿qué significa eso? Pues los mispatín son juicios. Literalmente son juicios por rebeldía. Es decir, yo sé que tú eres Dios, me has librado de Egipto, pero me da igual y yo quiero volver otra vez a Egipto. No me gusta lo que has hecho conmigo. Eso es un mispat, un pecado de rebeldía. Y no tiene perdón en el altar. Y luego está el pesa, que digamos, estos son juicios, juicios por rebeldía, y estos son pecados por rebeldía o pecados intencionales, que es lo que hablábamos antes. Entonces, esto no tiene perdón en el altar. Tienes que morir, tienes que desaparecer de la tierra si tú cometes eso. Si tú matas a un hermano tuyo que está curando enfermos y dando de comer al hambriento, tienes que morir. Tienes que morir. No hay un mandamiento, no hay una mitzvah, no hay una ordenanza en la Torá que te diga, si tú has asesinado a tu hermano porque estaba dando de comer a los hambrientos, trae un corderito al sumo sacerdote, trae una paloma y serás perdonado por Hashem, por el Eterno. No existe eso. Y tengo que decirles una cosa. Antes del Sinaí, antes de esa rebeldía que se daba cuando fueron librados de la esclavitud en Egipto, antes de esa rebeldía, jamás existió un sacrificio de sangre por los pecados. Cero. Cero. No hubo ni un sacrificio de sangre por pecados. Hubieron sacrificios de sangre, sí, pero como olamín o shelamín, como ofrendas de gratitud, de paz, de pacto, con animales, con vegetales. Hubieron, sí, pero en ese sentido, pero nunca por los pecados. La cuestión de los pecados aparece en el Sinaí, por la rebeldía. Y a partir de entonces es cuando Hashem dice a Moisés, escribe un libro y escribe estas palabras para que no se olviden. Porque este pueblo es como un niño que no ha crecido y que no quiere obedecer. Esa es la cuestión. Yo me gustaría que ustedes entendieran, la Biblia se define en estas dos palabras, mispatim, juicios por los pecados intencionales. Y pesaim son los pecados intencionales. Estos son los juicios y los pecados. Esa es la cosa. Así se resume toda la Biblia y se acaba ahí todo, en la cruz del Gólgota. Con Yeshua. Muere y resucita el tercer día. Yo sí creo en la resurrección. Tenemos evidencias científicas de ello en la sábana santa de Turín, que no me gusta llamarla santa. Pero en ese sentido, ahí se acabó todo. La Biblia no tiene que escribirse porque se representan mandamientos escritos en piedra, mandamientos escritos con imán y pegados en la nevera, porque eres un niño que te olvidas, eres un niño malo, rebelde. Entonces tienes que aprender así, a tenerlo todo escrito, todo controlado. Entonces, esta sería la base de todo. En Isaías tenemos un texto que se encuentra... Bueno, antes quiero decirles, antes de ir al libro de Isaías, quiero decirles que esta cuestión de los mispatín la podemos encontrar, por si alguien lo quiere buscar, en Vayikra 16:21. Lo voy a poner aquí. Levítico 26:21. Vayikra, perdón, Levítico 26:21, donde se habla de rebeliones. Está hablando de ese concepto que se va a dar en el pueblo liberado de Egipto. Y luego ya sí, en Isaías 59:20, si no recuerdo mal, lo teníamos por aquí. Sí, si no recuerdo mal, Isaías 59:20. Dice, literalmente, está diciendo eso. Vendrá Uba Lezion Goel Ule Sabei Pesabe Yaakov Nun Hashem, el Eterno. Que sería literalmente, vendrá a Sion un Redentor, un Goel, y a los que se vuelven de la transgresión, pesa, en Jacob ha dicho el Eterno. Pesa.
vendrá un redentor. ¿Qué redentor puede ser ese? Yeshua, no puede ser otro. Porque es que además en Isaías 53:5 nos habla del texto también. Molido por nuestros peshaim, habla, por nuestros pecados. Pecados intencionales. Es la misma palabra, pesha. ¿Quién fue? Y como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién fue? Yeshua. Y ahí es cuando aparece. Y estos pecados intencionales aparecen también en Vallicrá 5:18. Cuando dice, llevará pues al sacerdote para la expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia y será perdonado. En este caso estamos hablando de pecados por ignorancia, que no tienen nada que ver con los intencionales. Estos sí tienen perdón. Pecado de ignorancia, pecado de ignorancia. Sí hay perdón aquí. En los pecados de ignorancia sí que hay perdón. En los intencionales, no. No hay perdón. ¿De acuerdo? Aquí no, aquí sí. Para que lo tengamos bien claro, entonces, hemos añadido Isaías 53:5, pecados intencionales aquí. Isaías 53:5 y luego 59:20. 59:20. Ahí está hablando del pesa, de los pecados. No tienen perdón. No tienen perdón los pecados intencionales. Los pecados de ignorancia, sí. Estos sí tienen perdón. Bien, llegados a este punto, quiero decirles algo que van a entender todos ustedes. Es muy sencillo, es muy sencillo. Hemos visto al principio que existen códigos, leyes muy antiguos como el de Japón, el de por ejemplo, el de México, con los olmecas, etcétera, con los esquimales, donde la misma naturaleza está diciendo que el ser humano ya tiene esos códigos que se resumen en dos principales mandamientos, de donde también se nos habla en la Torá y se nos hablan los profetas y nos habla Yeshua. Y es el principal mandamiento. Todo esto vamos a ponerlo en un resumen que es 1. Amar al Creador. Y 2. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta sería la cadencia. Para no llegar a esto, tenemos que amar al Creador y a tu prójimo como a ti mismo. Ese sería el ideal del Edén. Ese sería el ideal del Edén, de la raza humana. No hace falta Biblia, no hace falta a Yeshua en la cruz, no hace falta Israel, no hace falta un pueblo que la Biblia lo único que hace es relatarnos la rebeldía de un pueblo constante desde que salen de Egipto. Es un fratricidio continuo entre padres, hermanos, reyes, destituciones, intereses. Es corrupción, es corrupción. Y al final, cuando llega Yeshua, cuando aparece Yeshua después de todo ese tiempo, estamos hablando de 2000 años después, en el año cero, mal llamado año cero, aparece Yeshua y la corrupción sigue estando ahí, con el Sanedrín, los saduceos y los fariseos ahí corruptos. Y pone fin a eso. ¿Cómo pone fin a eso? Pues siguiendo con esto de aquí,
Él tiene que romper con los Mishpatim y los Pesaim, lo tiene que romper con pecados que no tienen perdón, con pecados que sí tienen perdón. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace muy fácil. Tenemos un texto que ustedes van a entender rápidamente en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y aquí dice, perdónalos porque no saben lo que... Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí se ve. Ok. Esta sería la cosa. Convierte pecados que son intencionales en pecados que sí tienen perdón en el altar, que son pecados de ignorancia, como hemos visto aquí en Levítico 5:18. Ya les he dicho que el directo de hoy, este vídeo, esta conferencia de pizarra, iba a ser muy diferente a todas las que ustedes están acostumbrados. Por eso llevo el gorrito. Y llevo el gorrito por una cuestión de respeto. Una cuestión de respeto, efectivamente, no en sí a la Biblia, sino a la historia que nos ha dejado marcados a todos con el mensaje de un mártir, de un justo como Yeshua Minazaret. El respeto que yo muestro es por eso. Por eso, cuando yo tenga que hablar de Yeshua, llevaré este gorrito, lo que se llama, algunos lo llaman el gorrito, otros le pueden llamar kipá. La kipá es más pequeña, esta sería una yarmulka, que es otro concepto. Pero la idea es mostrar un respeto. No significa nada, puedo hablar sin el gorrito también, no pasa nada. Es simplemente un símbolo, ¿eh? Yo ya les digo, no soy mucho de seguir muchas tradiciones, pero esta como símbolo me gusta. Bien, entonces, el mensaje lo encontramos de esa manera, en que en la carta a los romanos, tiempo después, cuando ya se fue Yeshua, los discípulos estaban todavía en Judea, no había llegado aún la persecución de Roma con Tito Flavio Vespasiano en el 70, que recuerden ustedes que es cuando destruye el templo, y el Shaliach Saúl, el apóstol Pablo, en Romanos 1 viene a escribir un capítulo donde dice que nadie tiene excusa ante Dios, porque la misma creación, la misma naturaleza, amar al Creador, que es la creación, la naturaleza, da testimonio de la existencia de un ser divino. No vamos a ponerle barba, no vamos a ponerle sexo masculino. Toda la raza humana se convierte en un solo ser, en una unidad. Claro, si hoy, en 2021, miramos la televisión, miramos las noticias con esta Corona Circo y miramos todo esto, que yo respeto a los que lo quieran creer, pues uno dice, es imposible, no hay unidad. No hay unidad. No existe esto, el amor al prójimo como a ti mismo, no existe. Y la historia, con la Biblia precisamente, con Israel, nos ha demostrado que no existe el amor al prójimo como a uno mismo. Yeshua viene a restaurar eso, viene a restaurar y dice, mira, olvídate de todo. Los seres humanos son incorregibles, pero por los méritos, por el mensaje que yo he dado, por el testimonio que yo he dejado a todos, si crees esto, vas a empezar a vivir estas dos cosas. Yeshua jamás, y repito, jamás ordenó escribir una Biblia, ni jamás ordenó hacer ninguna religión. Cero. No mandó nada de eso. A ver si empezamos a enterarnos ya. No mandó nada de eso. Lo único que le dijo a su pueblo es, vamos a rectificar lo que se ha hecho y vamos a crear un nuevo Adán. Esta sería la idea. Vamos a recuperar ese ideal del Edén. Vamos a recuperar eso. Entonces, un shuar en el Ecuador, en las Amazonas, un esquimal, un niño en África, en la selva, un australiano, donde sea, un aborigen, esas personas tienen una Biblia dentro incorporada, una Biblia invisible que le dice, ama a lo creado o al creador y a tu prójimo como a ti mismo. Esos códigos existen desde hace mucho tiempo. Hemos visto dos relatos, como el del diluvio y el del Salmo 104,
que nos hablan de que el ser humano tiene esos códigos incorporados. Por supuesto, también tiene incorporado el código del mal. Eso, en cierta manera, lo estuve hablando en una entrevista que me hicieron sobre el origen del mal. El ser humano, cuando come de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, está metiendo dentro de su código genético esa dualidad. Pero Hashem, el creador, lo que quiere es que el bien sea en práctica y el mal en forma teórica. Necesitamos siempre los opuestos para progresar, para comparar. Bien, entonces ya estamos llegando al final. Tomás de Aquino, que fuera un fraile italiano teólogo allá por el 1200 y pico, 1274 murió. Él decía también que existe una revelación natural, que sería la que encontramos en la misma naturaleza. Cualquier persona puede entrar al cielo, es lo que decía él, solamente con eso. Y luego la revelación especial, que sería la creencia en Jesús, ¿no? Como el salvador de los pecados, que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con otros pueblos, de verdad. Pero bueno, esta sería la cuestión. Entonces, vemos un texto para acabar de completar todo esto, que sería, precisamente, yo lo incorporaría aquí, en este papel de la nevera, que lo tenemos ahí al niño. Aquí puedes dejar uno, bueno, tengo aquí el otro, lo ponemos aquí al lado, aquí los dos, así juntitos, como dos hermanitos. Que lo encontraríamos, por ejemplo, en Jeremías 31, esto es fácil, 31, o al 33, si queremos verlo de esta manera. Bueno, entonces aquí está diciendo que el Eterno, con lo que va a ocurrir con Yeshua, con esos pecados de ignorancia, los pecados intencionales los convierte en pecados de ignorancia, está diciendo que pondrá esa Torá, esa Torá escrita, de tradiciones, de mandamientos, la va a poner en el corazón. Va a hacer que estos niños ya no necesiten esos papeles colgados en la nevera, porque ya habrán crecido y obedecerán por amor. Y lo dice aquí en Jeremías 31 y su paralelo con Ezequiel. Bien, y en cierta manera esto también nos llevaría a Gálatas, que es otro libro que también nos habla precisamente de eso, Gálatas 3, del 23 al 25, cuando dice, ya no sois niños. Antes tenía que venir un tutor, un canguro, y llevaros de la mano para cruzar la carretera, para que obedezcáis, para que no os pase nada malo. Pero ahora ya sois grandes, habéis crecido, ahora ya, ¿en qué base habéis crecido? Dice Gálatas, el apóstol Pablo, salía Saúl. En la base de Yeshua, de su sacrificio. No es necesario que tengáis nada escrito. Y hay un texto, para terminar, que lo encontraríamos en Juan 19:30, a ver, que se vea, aquí abajo. Juan 19:30, cuando dice, consumado, y la palabra que estaría empleando en griego sería esta. Telos. Cuando dice Yeshua, está en la cruz, le dan ya a beber el vinagre aquel y dice, consumado es. Se acabó todo. Y esta palabra en griego, telos, realmente es una palabra que es el fin, pero es un fin del propósito. Esa es la idea. Es la idea de todo esto. Entonces, en ese sentido es porque digo que la Biblia nunca se tuvo que haber escrito. Por supuesto, yo quiero aclarar a todos los que nos están viendo o van a ver este vídeo en un futuro, es que en cierta manera, es necesario que la humanidad torpe, inmadura, tenga un referente, porque visto lo visto, el que entre a dominar un poder, un partido político, un gobierno, lo que sea, va a tener esa tendencia al mal. La va a tener. Entonces, en ese sentido, pues la Biblia puede ayudar. Lo que pasa que en Estados Unidos tenemos una tendencia evangélica, en Europa más católico-romana, y ya ven ustedes cómo sigue el panorama. La Biblia les importa 3 pimientos. Entonces,
estamos volviendo a lo mismo. No hay ese ideal, no existe, es mentira. Porque todos los que están en el poder necesitan la mentira. No digo que todos sean mentirosos o corruptos, estoy diciendo que el sistema está montado de tal manera que es así. Entonces, ¿la Biblia para qué sirve? No sirve, no es necesaria. Pero sí, bueno, para tener sistemas religiosos puede ayudar a unas familias, puede tener, pero bueno, tenemos otras herramientas que también pueden ayudar. Pero es cierto, la Biblia puede ayudar, puede servir, porque te va a enfocar a ver precisamente este ideal perdido. En ese sentido puede ayudar. Lo que pasa es que es cierto, se han generado intereses, no solo editoriales, sino intereses en el sentido del sistema religioso. Y entonces, pues hay en el sentido de organizaciones o denominaciones independientes, iglesias independientes, tienen sus cosas. No digo que todas sean buenas, que todas sean malas, no. Tienen derecho a ser lo que quieran ser, a existir y usar la Biblia para sus propósitos. Yo siempre aprobaré que sean buenos y educativos. Entonces, en ese sentido, con la charla de hoy, con esta conferencia de pizarra, he querido reflejar eso. Yo por eso pido que nadie se asuste cuando digo, ¿por qué la Biblia nunca se tuvo que haber escrito? Digo, ¿para qué? En ese sentido, no fue necesaria. Y si se escribió, fue por la rebeldía de un pueblo en un tiempo muy concreto. De un pueblo muy concreto, en un tiempo muy concreto, en una cultura muy concreta y con un pecado muy concreto. Los Pesaim. Bien, pues esta es la idea. Y yo espero que esta base, esta esencia que hemos explicado aquí de los Mishpatim y los Pesaim, pues hayan visto ustedes la diferencia. Todo está resumido en esto, en la Biblia. Todo está resumido en esto, en una historia que jamás tuvo que darse por rebeldía. No hacía falta. Lo de la nevera, lo de los imanes de la nevera, no hacía falta. No hacía falta una lista así para que los niños hicieran caso a los papás. Pero sucedió. ¿Por qué sucedió? Pues bueno, pues ahí tendríamos que hablar ya de otro tema, que es la maldad del ser humano. Que bueno, con los tiempos que corren, podríamos entender muchas cosas. Bueno, lo dejo aquí y si acaso luego ustedes pueden comentar en el vídeo. Yo siempre voy a responder todos los comentarios y espero que les haya gustado. Así que gracias a todos, un saludo, saludos.